Buenos días, mi nombre es Macarena Lara y soy técnico del Departamento de Consultoría y Formación Especializada del área de Consultoría y Red Andalucía de Extenda. Hoy vamos a celebrar el webinario que versa sobre la reforma del IVA en el e-commerce y como ponentes tenemos a José Antonio Fernández Delgado, Senior Manager del área fiscal de EI Abogados, y María José Jiménez Villalba, Senior Manager del área de tributación indirecta de EI Abogados. Recordaros que esta acción forma parte de los servicios que desde Extenda hemos puesto en marcha ante la situación excepcional creada por la expansión del COVID-19, con el objetivo de continuar dando un servicio de apoyo a las empresas en materia de internacionalización. Extenda ha establecido una tarifa plana súper reducida para todas aquellas acciones que se desarrollan hasta el 30 de junio de 2021, de forma que la cuota de participación en ferias será de 1.000 euros y la del resto de servicios de 100 euros, con el objetivo de que ninguna empresa renuncie a desarrollar acciones de internacionalización por el coste que ésta supone. Dadas las circunstancias actuales y basadas en el uso de nuevas tecnologías y canales digitales, hemos adaptado al modo online todos los servicios de promoción, así como agendas individuales en el exterior y servicios de consultoría. Los programas actualmente abiertos en consultoría son asesoramiento legal, asesoramiento en marketplace, asesoramiento en implantación, asesoramiento sobre estrategia y posicionamiento de marca en el exterior, planes de contingencia Brexit, estrategia y acción internacional y marketing digital. Simplemente recordaros que toda esta información podéis encontrarla en nuestra página web www.extenda.es, donde centralizamos toda la información y servicios, y también podrán visualizar tanto este webinario como el resto de webinarios impartidos por Extenda en la zona de Extenda TV, ¿vale? Y sin más, pues vamos a ceder la palabra a José Antonio. José Antonio, cuando quiera. Muchas gracias, Macarena, y muchas gracias a Extenda también por organizar este webinar y darnos la oportunidad de participar en él. Junto con mi compañera María José Jiménez, experta en el área de tributación indirecta, vamos a tratar de exponer cuáles van a ser las principales notas características de la reforma del IVA que entrará en vigor el 1 de julio y que afecta a diferentes operaciones en las que se pueden llevar a cabo a través del comercio electrónico. Como veis, ahí tenéis la agenda de la sesión. Vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos que no nos conozcan como firma. Haremos también una breve introducción al programa que organiza Extenda, en el marco del cual se aloja este webinar, y comenzaremos a hablar un poco del contexto de la reforma, ¿vale? Para posteriormente poner las ventas a distancia intracomunitarias de bienes, cuál va a ser el tratamiento, cuál era el tratamiento anterior y cuál va a ser el nuevo tratamiento. Y mi compañera María José profundizará también en las ventas de bienes importados, marketplaces y nuevas obligaciones formales, así como un checklist, digamos, a título orientativo de posibles tareas o cuestiones a revisar de aquí a la entrada en vigor de la reforma. Teniendo en cuenta que estamos exponiendo la situación y para evitar cualquier problema de conexión, si os parece, nos quitamos la cámara, ¿vale? Para aquellos que no estéis familiarizados con EY, pues EY es una firma de servicios profesionales que está presente en multitud de países, ¿vale? Más de 98 países, por ejemplo, en Europa, Oriente Medio, India y África, y la formamos más de 115.000 profesionales. Tenemos cuatro líneas de servicios, lo que es auditoría, consultoría, asistencia en transacciones y el área de asesoramiento legal y fiscal, que es en el que nos encontramos mi compañera María José y yo. Y en España pues tenemos 14 oficinas y desde Sevilla y Málaga pues damos cobertura a toda la región de Andalucía y Extremadura.
centrándonos en el programa de Extenda, los requisitos para participar en el programa son bastante flexibles. Yo creo que están enfocados a que la gran mayoría de las empresas puedan participar en él. Creo que tienes que tener una cifra mínima de facturación anual de 50.000 euros y pues a través del pago de la cuota que indicaba la compañera de Extenda, Macarena, pues tenéis acceso a 30 horas de asesoramiento. ¿Vale? Ese asesoramiento pues marca desde la emisión de notas o informes, dictámenes, revisión de las redacciones de los contratos y cualquier otro tipo de consulta que se pueda plantear, ¿no? Ahí veis el listado de países, de esos 61 países a los que se puede acceder en el marco del programa. De esos 61 países, EY está involucrado en el asesoramiento en 58 de ellos. Tan solo Estados Unidos, Canadá y México son esos 3 países en los que también Extenda presta el servicio, pero a través de un partner ajeno a EY. Y brevemente, pues explicar cómo funciona el programa, ¿no? La empresa hace la solicitud de Extenda la valida, hay una primera reunión para fijar el alcance y cuáles son las necesidades de la empresa y posteriormente pues elaboramos un pequeño alcance de los servicios a prestar para Extenda y finalmente pues se ejecuta ese asesoramiento que se traduce en el envío de un entregable donde se resuelven las cuestiones que haya planteado la compañía, ¿no? En función del lote, pues se pueden participar varias ocasiones o solamente una. Eso lo podéis concretar también en las condiciones del programa. Y por situaros un poquito, pues ahí os exponemos algunos de los ejemplos en los que ya llevamos ejecutados proyectos, ¿no? Identificación de regímenes aduaneros en la India y Japón, revisión de los cargos soportados en el exterior en conceptos de tasa, por ejemplo, por el pago de divisas, posibles retenciones en las fuentes, cómo funciona el IVA extranjero cuando operamos con otra jurisdicción, cómo aplicamos los convenios para evitar la doble imposición cuando operamos también en el exterior, mecanismos que hay en el impuesto sobre sociedades para evitar esa doble imposición si hemos soportado algún impuesto en el extranjero, consultas sobre cómo operar en el actual contexto post-Brexit, requisitos legales para comercializar mis productos, ¿no? ¿Cuál es la normativa sectorial que tengo que tener en cuenta? Pues revisión de contratos y temas de permisología, así como ya hemos ejecutado también algún proyecto en el marco de la reforma de IVA que entrará en vigor de forma inminente, ¿no? Hasta ahora hemos llegado a trabajar con más de 31 países que están estructurados en esos 4 lotes gestionados por EY, ¿no? Y sin más preámbulos, si os parece, comenzamos un poco con el objeto de la sesión de hoy, que es esbozar un poco cuáles son las principales notas características de la reforma del IVA, ¿no? ¿Por qué surgen estas nuevas reglas? Pues principalmente porque hay un auge de las ventas a distancia a través de Internet, ¿no? De todo el comercio electrónico. Ese auge que además se ha visto incrementado de forma exponencial con motivo de la pandemia que aún no ha terminado y con todas las restricciones a la movilidad que han existido y que todavía siguen existiendo. Eso conlleva además que teniendo en cuenta que el actual sistema vigente no estaba preparado para abordar los nuevos retos que plantea la economía digital y global, ¿no? Todas esas multitud de plataformas a través de las cuales podemos comercializar nuestros servicios y nuestros bienes. Todo ello conllevaba que surgía la necesidad de revisar las reglas del IVA, ¿no? ¿Cuál es la finalidad en la que se enmarca esta reforma? Pues aumentar los ingresos tributarios, principalmente porque existían pérdidas de recaudación en esas operaciones de comercio transfronterizo, garantizar la imparcialidad de las decisiones en las compras de los consumidores y reducir las cargas administrativas, ¿no? Los pilares, digamos, en los que se enmarcaría este nuevo sistema es pues que se generaliza la regla de la imposición del IVA en el lugar de destino, es decir, en el lugar donde esté situado el consumidor final. Se amplía el mecanismo de ventanilla única, que ahora veremos en qué consiste, para
ya existía en el marco de la agencia tributaria para determinados servicios electrónicos ese sistema y ahora se amplía también para nuevas ventas de bienes. Y finalmente, pues se involucra también en todo lo que es la gestión y la recaudación del IVA a determinadas plataformas digitales o interfaces cuando se cumplen determinadas circunstancias, ¿no? Como veremos a continuación. Toda esta normativa, que de hecho se está todavía implementando, hoy se ha publicado la última norma, tiene su base en la transposición de una directiva europea al derecho español. Como podéis ver, ya hay dos normas aprobadas, una que modifica la ley del IVA y otra segunda que modifica el reglamento del IVA y el reglamento de facturación, que se ha publicado en el BOE esta misma mañana. Y para adecuar la forma de gestión de estas nuevas normas, están pendientes de aprobarse unas modificaciones en el modelo 036, que es el modelo de declaración censal, y modificaciones también en las declaraciones, las autoliquidaciones del modelo 303, 322 y 390, ¿no? Que es el resumen anual. Asimismo, se crea un nuevo modelo, que es el modelo 369, que será la declaración en la cual, o a través de la cual, se ingresará el IVA que se recaude con motivo de las ventas a los distintos países, ¿no? Esa nueva declaración, en lugar de recuperar el IVA y ingresarlo vía modelo 303, pues ese IVA extranjero como veremos más a continuación y expondrá mi compañera María José, pues esa nueva liquidación será la que utilicemos para ingresar ese IVA de las distintas jurisdicciones. Y luego serán las distintas jurisdicciones las que se intercambien vía transferencias el IVA correspondiente a cada país. Como indicaba, el sistema de ventanilla única ya existía a nivel de la agencia tributaria, simplemente que ahora en 2021 y a partir del 1 de julio se amplía a operaciones de bienes y servicios a consumidores finales y a supuestos en los que intervienen también los marketplaces cuando se dan determinadas circunstancias. La reforma conlleva que se configuren nuevas definiciones, nuevas reglas de localización, se configuran también una nueva figura de sujeto pasivo, ¿no? Que serían esos marketplaces, según el caso, ¿vale? No siempre que actuemos a través de una interfaz digital, esa interfaz digital va a ser sujeto pasivo, como vemos también y expondrá mi compañera María José. Y para la gestión y la simplificación de cómo recaudar ese IVA e ingresar en la agencia tributaria, pues se articulan distintos regímenes especiales, ¿no? Después de exponer un poco cuál es el contexto en el que se enmarca la reforma y cuáles son los principales pilares de la misma, vamos a pasar a entrar ya en materia e ir viendo algunos de los cambios en función del tipo de operación, centrándonos en primer lugar en las ventas a distancia intracomunitarias de bienes. Hasta ahora, hasta el 30 de junio del 2021, si llevábamos a cabo una venta de un bien en la que el transporte era por cuenta era realizado por el vendedor o por su cuenta y el destino era otro Estado miembro, y siempre y cuando los destinatarios fuesen consumidores finales, a esas operaciones se le aplicaba una regla de localización. En principio las operaciones se entendían localizadas en origen, pero de forma opcional o de forma obligatoria, si superábamos en el año natural anterior o durante el año en curso un determinado umbral de ventas, IVA excluido, nos encontramos con que teníamos que pasar a registrarnos en las agencias tributarias de los países de consumo. Ese umbral se oscilaba en una horquilla entre 35.000 y 100.000 euros, dependiendo de cada Estado miembro. Ahí veis una pequeña gráfica, aunque no se ve por cada Estado, pero bueno, veis como la mayoría de los Estados estaban en torno a un umbral de 35.000 euros, ¿vale? Una vez que rebasábamos en el año en curso ese umbral, teníamos que registrarnos en la agencia tributaria
de destino y empezar a ingresar y liquidar en esas operaciones a esa jurisdicción ese IVA de destino. ¿Qué ocurría? Que eso automáticamente nos vinculaba para el año siguiente. O sea, es una cuestión que había que ir monitorizando año a año. ¿Vale? Y claro, en este entorno, que era el anterior a la reforma, nos podíamos encontrar con que si vendíamos a 4 o 5 países y superamos esos umbrales, nos teníamos que estar registrando a los efectos de este régimen en esos otros países e ir presentando y cumpliendo obligaciones en materia de IVA, pues con modelos de esas propias jurisdicciones, ¿no? Con lo cual, al final, esto conllevaba que desde el punto de vista de la gestión administrativa de la recaudación del IVA por parte de los empresarios, pues era una gran traba a la hora de gestionarlo, ¿no? ¿Y qué ocurría? Pues que en la práctica se perdía recaudación. En el gráfico que veis ahora en la pantalla, por poneros un ejemplo, si el vendedor está establecido en España y lleva a cabo ventas a Francia, Holanda e Italia, estábamos ante dos supuestos, que si superábamos el umbral que hemos indicado que establecía Francia, teníamos que empezar a liquidar el IVA francés en esas ventas a consumidores particulares y presentar las declaraciones. Eso además, como he dicho, nos vinculaba automáticamente ya para el año siguiente y cada año había que ir monitorizándolo. O sea, una vez que superamos en el año 1 los 35.000 euros, en el año 2 seguimos obligados a ingresar el IVA en el país de destino y en el año 2 tendremos que revisar qué ha ocurrido a nivel de volumen de ventas para ver si en el año 3 seguíamos estando obligados. ¿Vale? Ahora ese umbral, como veremos, que cada país lo podía establecer dentro de esa horquilla, como veremos, ese umbral queda reducido a 10.000 euros para el conjunto de ventas a la Unión Europea. ¿Vale? Y ahora vemos cómo juega ese umbral. Y ahora también, como veremos, en lugar de tener que registrarnos en Francia, en Holanda y en Italia y presentar declaraciones en cada uno de esos países, vamos a tener la opción, ¿vale?, a través de esa ventanilla única, de relacionarnos única y exclusivamente con la Agencia Tributaria Española, lo cual también nos simplificará la labor y la gestión del IVA. ¿Cuáles son los cambios que van a entrar en vigor a partir del 1 de julio? Pues, como decía, se configura un nuevo régimen especial, que es el régimen de la Unión, se llama, que es ese sistema de ventanilla única, y es un régimen que es opcional, ¿vale? ¿Qué operaciones incluye este régimen? Pues incluye, por ejemplo, las ventas a distancia intracomunitarias de bienes, que son las que acabamos de mencionar, a consumidores finales. Y también los servicios prestados por empresarios o profesionales establecidos en la comunidad, pero no en el Estado miembro de consumo de los consumidores finales. También determinadas entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de las interfaces digitales, aspectos que comentaremos en un apartado específico y sobre el que pondrá también algunos ejemplos mi compañera María José más adelante. ¿Quién puede acogerse a este sistema de ventanilla única? Pues los empresarios establecidos en la Unión Europea, cuando lleven a cabo prestaciones de servicios a consumidores sin que se esté establecido en ese otro Estado miembro de consumo, y cuando hagamos ventas a distancia intercomunitarias de bienes, que, como hemos dicho, es la entrega de un bien que se expide desde el Estado de origen por cuenta del vendedor y que tiene como destino otro Estado miembro y un consumidor final, ¿vale? Además, también, como he dicho, pues no establecidos y determinadas interfaces digitales, como veremos a continuación. ¿Qué implica a nivel de formalidades? Pues que tendremos que registrarnos solamente en España, tendremos que cumplimentar una declaración para que nos permitan gestionar ese IVA extranjero a través de la agencia tributaria. Tendremos que presentar una sola declaración de IVA, ya no tendremos que ir a Francia, Holanda y sucesivos países a presentar una declaración por país. Y a través de ahí, pues también identificaremos los distintos tipos impositivos y los estados miembros de consumo. Por ver un ejemplo, ¿vale? La situación anterior sigue siendo posible. La gran diferencia también es que
el umbral ahora pasa a ser de 10.000 euros, ¿vale? Me voy a adelantar. El umbral pasa a ser de 10.000 euros y lo que conlleva es que, pues como hemos dicho, si vendemos a Francia y a Holanda 15.000 euros entre las dos, pues tendremos que o bien registrarnos en esos países de destino o bien optar por esta ventanilla única, ¿vale? Pero ahora ya no vamos a tener un umbral por país, sino un umbral común para todas las operaciones de ventas con la Unión Europea, ¿vale? Incluidos también los servicios. ¿Cómo nos relacionaríamos entonces en el marco de la gestión del IVA? Pues el vendedor gestionaría a través de la ventanilla única de la agencia tributaria todo el IVA que ha recolectado de las ventas a Francia con su respectivo tipo en Francia de IVA, todas las ventas que ha gestionado a través de consumidores finales en Holanda y todas las que ha gestionado a través de Italia. Presentaría una sola declaración ante la agencia tributaria española. ¿Vale? ¿Cuáles son un poco, o cuál es la comparativa entre el sistema anterior y el nuevo sistema que es opcional? El sistema de la ventanilla única repito que es opcional. Pues que en lugar de tenerme que registrar en los distintos Estados miembros, me registro únicamente ante la agencia tributaria española. En lugar de tener que presentar declaraciones mensuales probablemente en esos otros estados, solamente presentaré una única declaración trimestral ante la Agencia Tributaria Española, que es ese modelo 369 que hemos indicado y que está aún en formato borrador, pendiente de aprobación. ¿Qué ocurría también? Pues que, como sabéis, hay algunos países de Estados miembros pues que no tienen, su divisa no es el euro, y con lo cual eso también era un inconveniente, con lo cual ahora ya podremos centralizar todas las operaciones para el pago del IVA en euros. A nivel de facturación, pues si bien podíamos tener que estar cumpliendo la normativa de cada Estado miembro, ahora se simplifica y solamente nos resulta de aplicación la normativa española. También, pues a veces en otras jurisdicciones había otros requisitos formales adicionales, como tener que tener un representante, por ejemplo, ¿no? en cada Estado miembro, en los que vendemos a consumidores finales. Ahora solamente tendremos que relacionarnos ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Española. Todo ello se traduce en que, pues bueno, si antes tenemos una serie de costes internos a nivel de sistemas y externos a nivel de asesores en cada Estado miembro, probablemente para que nos presente en todas esas declaraciones, ahora solamente nos relacionaremos con la Agencia Tributaria Española, ¿no? Con lo cual podremos reducir los costes de gestión. Por poneros un ejemplo, ¿vale? De cómo juega el umbral de los 10.000 euros frente a los 35.000 euros, ahí os exponemos un ejemplo práctico, ¿no? En el que se indica que, bueno, pues somos una empresa establecida solo en España y únicamente realizamos ventas a distancias de bienes a consumidores que están situados en Alemania, Italia y Suecia, ¿vale? El valor total de nuestras ventas exceden de los 10.000 euros, pero el importe correspondiente a cada Estado miembro es inferior a 35.000 euros, que era el umbral anterior. ¿Qué ocurre? Que si bien antes todas estas operaciones a Alemania, Italia y Suecia, al ser inferior a ese umbral de 35.000 euros, se entendían localizadas en España y tributaban con IVA español, a partir del 1 de julio, como en el conjunto de las ventas a esos países supero los 10.000 euros, tendré que liquidar el IVA correspondiente a esos productos según lo que esté vigente en Alemania, Italia y Suecia, ¿vale? Para liquidar ese IVA, para recolectarlo e ingresarlo en la agencia tributaria, tendremos dos mecanismos. El mecanismo que ya existía de me tengo que registrar en cada país ante la agencia tributaria alemana, Italia y sueca y pagar el IVA, o el nuevo sistema opcional de ventanilla única que se le denomina el régimen de la Unión. Yo me daré de alta ante la Agencia Tributaria Española a los efectos de estas operaciones y presentaré una sola declaración indicando cuál es el tipo impositivo y las ventas para Alemania, cuál es el tipo impositivo y las cuotas y las ventas para Italia y para Suecia, en una sola declaración. Con lo cual,
lo simplifica la gestión considerablemente. Y bueno, hasta aquí las operaciones de ventas a distancia intracomunitarias de bienes. Ahora mi compañera María José comentará también las ventas a distancia de bienes importados, las operaciones de marketplaces y cuáles son las principales obligaciones formales que nos vamos a encontrar con la reforma. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu presentación. Bueno, pues a continuación voy a tratar yo el nuevo régimen especial que se aplican a las ventas a distancia de bienes importados. Se crea, ¿no? Con esta reforma del IVA, se crea una nueva modalidad de entrega interior, que es la venta a distancia de bienes importados. Se trata fundamentalmente de compras de bienes que realizan los consumidores finales que están establecidos dentro de la Unión Europea, pero a proveedores de fuera de la Unión Europea, fundamentalmente. Implican compras de bienes en las que hay un transporte internacional. Es decir, los bienes deben partir de un estado tercero o país tercero e introducirse en la comunidad con ocasión de esa compra. ¿Cuál es la finalidad un poco de este nuevo sistema? Por un lado, conseguir una igualdad de trato, tanto proveedores comunitarios como no comunitarios. Como conocéis, y si no os lo comento, hasta la fecha se establecía una exención en el IVA a las importaciones de pequeños envíos. Actualmente estaba en 22 euros. Por lo que todas las importaciones que provenían de un país tercero, si no superaban esas cuantías, estaban exentas. Sin embargo, dicha exención no aplicaba a las compraventas o a las adquisiciones intracomunitarias de bienes, lo que se estaba creando una competencia desleal en relación a las compras procedentes de países terceros con las compras procedentes de la Unión Europea. Pues a raíz de esta nueva reforma se deroga la exención aplicable a las importaciones de pequeños envíos y cualquier importación de bienes que proceda de terceros países va a tributar en IVA en España, ¿vale? Sin perjuicio de que ahora veamos este nuevo régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes importados, en los que, bueno, como veremos, se va a declarar la exención en la importación cuando se reúnan determinadas circunstancias. ¿Qué es la venta a distancia de bienes importados? Bueno, como comentado, ¿no? Son compras por consumidores finales de la Unión Europea y que proceden de países terceros. Lo que se crea es una nueva definición o categoría de entrega interior de bienes, que son los expedidos o transportados por el proveedor a partir de un país tercero con destino a de consumidores finales residentes establecidos en un Estado miembro de la Unión. Por tanto, se requiere, como he comentado, ese transporte internacional. Si los bienes en cuestión, aunque sean titularidad de un proveedor no establecido en la Unión Europea, están almacenados actualmente pues, en un depósito aduanero dentro de la Unión Europea, a ese tipo de compras no va a aplicar este régimen especial, ¿vale? Esta categoría nueva de venta a distancia de bienes importados son unas operaciones independientes a la propia importación que va a realizar el destinatario, ¿vale? La entrega la realiza el proveedor de los bienes y es distinto a la importación. Se localizan y se sujetan al IVA siempre en el Estado miembro de llegada de la mercancía. Se excluyen los medios de transporte nuevos y bienes objeto de instalación y montaje, ¿vale? Por tanto, bajo esta nueva estructura se crean dos hechos imponibles, que es el de venta a distancia, que realiza el proveedor de los bienes, y la importación. Bien, para que tenga lugar esta nueva categoría de entrega de bienes, ¿vale? Es necesario que el proveedor se dé de alta y se acoja al régimen especial de ventanilla única, que es el régimen de importación. Este régimen es similar al que ha comentado José Antonio en relación con las ventas a distancias intracomunitarias de bienes, pero se va a aplicar específicamente para las ventas a distancia de bienes importados. Para aplicar este régimen especial, poder acogerse un proveedor que introduce bienes de un país tercero y los vende a un consumidor final aquí en España, en la Unión Europea, a este régimen especial, es necesario que las ventas, el valor intrínseco de las ventas, no exceda de 150 euros. Es la actual franquicia aduanera, ¿vale? No pueden estar
acogidos a este régimen los bienes sujetos a impuestos especiales. Nos referimos a tabaco y alcohol. Si se opta por el régimen de ventanilla única, se aplica, por tanto, una exención a la importación de esos bienes hasta 150 euros. Lógicamente, esta exención es una exención técnica para evitar la doble imposición. En la medida en que se está creando un nuevo hecho imponible o una nueva categoría de entrega de bienes por la cual va a tributar el proveedor de los bienes, se declara la exención de la importación para que no haya una doble tributación. Como hemos comentado anteriormente, para el régimen de ventas a distancia, este régimen tiene un carácter opcional. ¿Quién puede aplicarlo? Lo pueden aplicar tanto proveedores como marketplaces, ya veremos las interfaces digitales, tanto de la Unión Europea como no establecidos en la Unión Europea. Hay un requisito para los empresarios que no están establecidos en la Unión Europea de nombrar un intermediario en la Unión Europea que será el que gestione y tenga que cumplir con todas las obligaciones derivadas del IVA en nombre y por cuenta de ese proveedor no establecido. Es importante el requisito de alta para solicitar un número IOS en el Estado miembro donde el vendedor se vaya a identificar y será válido para las importaciones en todos los Estados miembros. Es decir, cuando un proveedor, un vendedor, ¿vale?, que esté realizando ventas a distancia de bienes importados, para poder aplicar a la exención tiene que disponer de ese número, que será el número que se declare en los trámites aduaneros para declarar la exención en la importación. Se establece un devengo para todo este tipo de operaciones con la aceptación del pago, ¿vale? Y como he comentado, con ocasión de la presentación del DUA se incluirá el número IOS para poder aplicar la exención. ¿Cómo se gestiona, de acuerdo, el IVA que se devenga en relación con estas ventas a distancia? O sea, lo que se pretende es, al igual que el régimen de ventas a distancias intracomunitarias, en este caso para bienes que proceden de países terceros, es que los bienes tributen siempre en el lugar de consumo, ¿de acuerdo? Con lo cual, cualquier vendedor online que entregue bienes a un consumidor dentro de la Unión Europea deberá liquidar el IVA con arreglo al tipo aplicable en cada Estado miembro de consumo. Ahora bien, este sistema de ventanilla única lo que permite es a dicho proveedor darse de alta, registrarse en un único Estado miembro de identificación y será en ese Estado miembro y frente a la agencia tributaria del Estado miembro de identificación donde presentará sus declaraciones y liquidará el IVA devengado en cada una de sus ventas en cada uno de los Estados miembros. Será ya luego, posteriormente, la agencia tributaria, si se da de alta en la agencia tributaria, o sea, en España como Estado miembro de identificación, será la agencia tributaria española la que luego pues remitirá y transferirá los fondos a los distintos países donde las operaciones se han localizado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con las cuotas de IVA que haya soportado el proveedor en la realización de dichas operaciones? Estas cuotas no son deducibles en la declaración liquidación que se presente bajo el sistema de ventanilla única, ¿vale? El sistema de ventanilla única y exclusivamente sirve para declarar el IVA devengado. Las deducciones, o sea, las cuotas de IVA que se hayan soportado en estas operaciones deberán solicitarse si el proveedor está no establecido en la Unión Europea o bien está establecido en otro Estado miembro donde se soportan a través de los procedimientos de no establecidos específicos establecidos en la normativa del IVA. ¿De acuerdo? Tendrá que solicitar el reembolso en cada uno de los Estados miembros donde se hayan soportado esas cuotas. ¿Cuál es la particularidad en este régimen especial? Que no se exige que esté reconocida la reciprocidad de trato entre el país de sede del vendedor y el país donde se están soportando, donde se puedan soportar las cuotas. Bien, como hemos comentado, para que tenga lugar este nuevo hecho imponible de ventas a distancia de bienes importados, es requisito indispensable que el proveedor opte por acogerse al régimen especial de ventanilla única. Si el proveedor no opta por la aplicación de este régimen especial,
no aplica y no tiene lugar este nuevo hecho imponible. O sea que la operación tributará como una importación tradicional. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Hay una especialidad o una opción para aquellos empresarios o profesionales que no hayan optado por el régimen especial de declarar las importaciones de forma sumaria mensualmente, pero siempre y cuando se apliquen a ventas a distancias de bienes importados con un valor intrínseco que no exceda de los 150 euros. En este caso, el destinatario de los bienes, ¿vale?, importados va a ser el responsable del pago del IVA, es decir, aquí no tiene lugar una venta a distancia de bienes importados, sino que lo que tiene lugar es una importación de bienes al uso, pero la persona que vaya a presentar los bienes para el despacho en aduana, es decir, esto es un régimen que va a aplicar fundamentalmente a servicios postales y de mensajería, será el que recaude el impuesto, el IVA, a la importación del destinatario y el que realice el pago de ese IVA recaudado a través de una modalidad especial de declaración correspondiente a todas las importaciones realizadas durante un mes natural. ¿Cuál es la particularidad de este régimen simplificado de declaración de las importaciones? Que las importaciones se van a gravar siempre al tipo general. O sea, no se va a aplicar el tipo de IVA en función del producto que se está importando, sino cualquiera que sea la naturaleza del producto que se importe, si se va a acoger al régimen a la modalidad de declaración y pago de las importaciones, entonces se gravarán al tipo general. Pasamos ahora a comentar el nuevo rol, ¿no?, a efectos del impuesto que se le otorga a los marketplaces o interfaces electrónicas. Como ha comentado ya mi compañero José Antonio, o sea, el crecimiento del comercio electrónico a través de las interfaces electrónicas ha sido exponencial, ¿no?, en los últimos años. Los titulares de interfaces de electrónica manejan una cantidad ingente de información y han adquirido cada vez mayor relevancia en el contexto de la economía digital, por lo que se ha considerado necesario se ha considerado óptimo, ¿no?, que sean las propias interfaces digitales las que colaboren en la gestión y en la recaudación del impuesto en relación con aquellas operaciones en las que intermedien. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lo que se ha establecido, ¿no?, a través de esta reforma es que cuando una interfaz digital facilite operaciones efectuadas por proveedores no establecidos en la UE en relación con consumidores finales establecidos en la Unión Europea, se crea la ficción de que esa interfaz digital es la que está realizando la operación en nombre propio, comprando y vendiendo esa mercancía, de manera que se convierte en sujeto pasivo de esa entrega al consumidor final, ¿vale? Esto ocurre, y es muy importante, cuando la interfaz intermedia en las compraventas entre proveedores no establecidos en la Unión Europea. Es decir, cuando un proveedor de la Unión Europea, a través de una interfaz digital, venda bienes a consumidores finales en la Unión, esta situación no se va a dar. Es decir, el vendedor, el proveedor, seguirá siendo sujeto pasivo del IVA en relación con las ventas a distancias intracomunitarias que realice. ¿De acuerdo? Es importante que tengamos claro que este nuevo rol solo va a aplicar a las interfaces cuando faciliten la compraventa de bienes de proveedores no establecidos en la Unión. Es decir, cuando intermedien en ventas a distancia de bienes importados a la Unión Europea o entregas de bienes en el interior de la comunidad por parte de un proveedor no establecido a consumidores finales. Esta intermediación o esta facilitación por parte de la interfaz dentro de la Unión Europea puede dar lugar a dos hechos imponibles. O bien la venta a distancia intracomunitaria de bienes, cuando los pedidos y los envíos desde otro Estado miembro distinto al del comprador, o bien puede intermediar en entregas de bienes nacionales, ¿vale? Y esto va a tener lugar en los supuestos en los que un proveedor no establecido en la Unión Europea tiene ya depositados sus bienes en un país, en un Estado miembro de la Unión, y el pedido
se origina estando los bienes dentro del país del Estado miembro de la Unión y los envíos se producen en el mismo Estado miembro, ¿de acuerdo? Con destino al cliente. Ahí la interfaz digital se va a considerar sujeto pasivo de esa entrega al cliente. Se establecen los conceptos que se entiende por interfaz, ¿vale? Mercados en línea, cualquier plataforma, portal u otros medios similares. Y que se entiende también por facilitar, ¿vale? Es la utilización de una interfaz electrónica a fin de que un cliente y un proveedor que entrega bienes ponga bienes a la venta a través de esa interfaz electrónica y entablen un contacto que dé lugar a esa entrega subyacente, ¿vale? Al cliente. Por facilitar, es necesario que la interfaz establezca, o sea, pueda establecer o bien los términos y condiciones de la compra, bien intervengan en la autorización del cobro o bien intervenga en el pedido o la propia entrega, ¿vale? La puesta a disposición. Si no se dan estos requisitos, si solamente median el tratamiento de pagos o bien en publicitar los bienes o en la reorientación, ¿no? O en la transferencia de clientes a otras interfaces, en ese caso no se entiende que está facilitando y no se va a entender que está realizando una operación de entrega en nombre propio al consumidor final. Con motivo de este nuevo rol, ¿no?, que adquieren las interfaces digitales, pues técnicamente se ha definido un nuevo hecho imponible en la normativa del IVA. ¿De acuerdo? Se considera que las interfaces han recibido y han entregado los bienes que son objeto de expedición al consumidor final. Se establece una suerte de ficción, ¿no? Aunque no intermedien en nombre propio, es decir, la interfaz puede que no esté comprando los bienes del proveedor, pero en cualquier caso y a los solos efectos del IVA sí se va a entender que ha recibido y ha entregado esos bienes en nombre propio. Esto es importante. Claro, se distinguen en esta operativa dos operaciones. Habrá la primera operación, que es la entrega que realiza el proveedor, ¿no?, de la operación subyacente a la propia interfaz electrónica. En este caso, no se va a considerar que el transporte, ¿vale?, esté asociada a esta primera entrega y esta operación va a dar lugar también a la segunda entrega, que es la que va a tributar, como ya veremos, que es la entrega de la propia interfaz al cliente final, ¿vale?, considerándose en todo caso que el transporte se va a vincular a esta segunda entrega. ¿Cuándo se produce el devengo? Con la aceptación del pago, al igual que en el caso de las ventas a distancia de bienes importados. ¿Y cuáles son las consecuencias, lógicamente, de atribuir a la propia interfaz la condición de sujeto pasivo del impuesto? Bueno, pues que va a tener que cumplir con todas las obligaciones materiales y formales que derivan de la gestión del IVA. La interfaz digital, por todas estas operaciones que realice, insistimos, son siempre cuando intermedia, o sea, cuando facilita ventas de proveedores no establecidos a consumidores finales de la Unión Europea, tiene la opción de acogerse al régimen de ventanilla única, ya sea el régimen de la Unión o régimen de importación. En cuyo caso, para todas las operaciones, incluso las operaciones de entrega nacionales, como ahora veremos, podrá incluir todas esas compraventas en una única declaración a presentar en la Administración Tributaria del Estado miembro donde figure registrado o identificado a los efectos del IVA. ¿De acuerdo? Bueno, y asume todas las responsabilidades, lógicamente, derivadas de esas operaciones. Con lo cual, debe valorarse, lógicamente, en cada transacción a nivel individual si la interfaz electrónica facilita la entrega de bienes y, por tanto, se puede considerar sujeto pasivo o vendedor en ese caso. Este es un ejemplo, ¿vale?, de cómo aplicaría el IVA en una operación en virtud de la cual pues, hay un proveedor no establecido en la Unión Europea que ha vendido bienes a través de una interfaz digital. Los bienes ya se encuentran en la comunidad, en cualquier Estado miembro, aquí en el Estado miembro, en un Estado miembro de la Unión, pero se transportan al consumidor final que está en otro segundo Estado miembro de la Unión. En este caso, vemos que hay una primera operación de entrega
interior del proveedor no establecido, la interfaz que se produce en el Estado miembro donde se localizan los bienes, ¿de acuerdo? Esta operación se va a declarar exenta de IVA y además no va a limitar el derecho a la deducción de la interfaz digital, ¿vale? Por la posterior venta con IVA que realice. Y la interfaz digital, como se están transportando los bienes de un Estado miembro a otro Estado miembro de la Unión con destino al consumidor final, estaría realizando una venta a distancia intracomunitaria de bienes, que si opta por el régimen de ventanilla única, la declarará en su modelo de declaración único, donde incluirá todas las operaciones de compraventa de ventas a distancias intracomunitarias realizadas con cualquier Estado. Ejemplo 2. Si es una empresa, por ejemplo, establecida en España, ¿vale? Y realiza ventas intracomunitarias a distancia de bienes a clientes ubicados en toda la UE, a través de su propio sitio web y de varias interfaces electrónicas, ¿cómo le afectan los cambios? Bueno, pues lo que he comentado. Para que la interfaz digital se convierta en sujeto pasivo en una compraventa o en una venta subyacente, ¿vale? Entre un proveedor y un consumidor final, es necesario que se trate de un proveedor no establecido en la Unión. Con lo cual, si la empresa está establecida en España, lógicamente, esa intermediación que va a hacer, o sea, esa venta que va a hacer a través de la interfaz, sujeto pasivo y quien tendrá que cumplir con todas las obligaciones de liquidación del IVA en el Estado miembro de consumo será la propia empresa española. Aquí la interfaz digital no asume ningún rol a los efectos del impuesto, ¿vale? El IVA se adeuda en los Estados miembros a los que se expiden o transporten los bienes, independiente de cómo se realice la venta, ya sea a través del propio sitio web o de una interfaz digital, y sigue siendo el deudor del IVA correspondiente a la venta a distancia que realice con independencia de cómo se lleven a cabo. Es el régimen que ha comentado antes mi compañero de ventas a distancias intracomunitarias. Si el umbral de todas las ventas en los distintos países supera los 10.000 euros, tenemos la opción de darnos de alta en el sistema, habrá que tributar en destino, pero tendremos la opción de darnos de alta en el sistema de ventanilla única. Si no se opta por el sistema de ventanilla única, lógicamente seguimos conforme al sistema de gestión tradicional de tener que solicitar el registro en cada uno de los Estados miembros de consumo con los costes, ¿no? que eso conlleva a nivel administrativo. Si se decide registrarse en el régimen de la Unión, pues se declara en una única declaración a presentar en la Administración española. En este caso, la interfaz no se va a considerar sujeto pasivo de este impuesto, ¿vale? Porque el proveedor se encuentra establecido en la Unión Europea. Ahora luego veo que están haciendo algunas consultas. Cuando terminemos la exposición pasamos a responderlas, si os parece. Sí, Pues María ya José. estamos. Sí. ¿Perdón? Nada, simplemente había dicho que sí, que al finalizar la Estupendo. respondemos. Eso es que estaba viendo aquí algunas interesantes. Vale, ya por terminar, voy a comentar cuáles son las nuevas obligaciones formales que se derivan de todos estos nuevos sistemas de ventanilla única, ¿no? Bueno, todavía está pendiente de aprobación la orden por el cual se van a aprobar el nuevo modelo 035, con lo cual hasta que pues no se publique definitivamente ya tendremos que verificar, ¿no? Cuál es el alcance de estas altas censales. Este modelo 035 es un nuevo formulario que se va a crear para ejercitar la opción y la renuncia a los regímenes especiales de ventanilla única. También se va a modificar el modelo 036 para incorporar la opción de tributación en destino cuando no se superen los umbrales de ventas a distancias intracomunitarias de bienes y servicios electrónicos y de telecomunicaciones y radio y televisión. Se aprobará el modelo 369 de declaración liquidación del IVA derivado de estos regímenes especiales de ventanilla única. O sea, el modelo va a ser único y es un modelo donde, en el caso de un proveedor, ¿no?, establecido en España, pues va a declarar todas sus operaciones de ventas a distancia intracomunitaria, consignando los tipos de IVA, lógicamente, aplicables en cada uno de los Estados miembros de consumo. También se van a modificar los actuales declaraciones liquidaciones periódicas, el modelo 303, el 322 de régimen de grupos y el modelo 390 de resumen anual, para incluir aquí la información relativa a las operaciones acogidas a los nuevos regímenes. Claro, lógicamente, si un
empresario español realiza ventas a distancias intracomunitarias, aunque la liquidación del IVA la haga vía 369, sin embargo, esas operaciones sí forman parte de su volumen de operaciones, con lo cual serán, lógicamente, operaciones no sujetas en España por reglas de localización, pero sí deberán informarse en las declaraciones liquidaciones periódicas. ¿Vale? ¿Cuáles son las obligaciones a efectos registrales que derivan de estos regímenes especiales? Y fundamentalmente afectan a los marketplaces y a los vendedores, o sea, los vendedores online, ¿no? En sus propios sitios web, es la obligación de llevanza de unos registros específicos, ¿vale? De los regímenes especiales, independientemente de los libros registros oficiales ahora de IVA tradicionales, ¿vale? No obstante, estos libros no deberán suministrarse al SI. La anterior obligación incumbe también a los marketplaces, incluso en los casos en que no se convierten en sujetos pasivos asimilados. ¿De acuerdo? Es una obligación y tendrá que estar a disposición tanto en el Estado miembro de identificación, a disposición de la Administración tributaria, quiero decir, tanto del Estado miembro de identificación como el Estado miembro de consumo, durante un plazo de 10 años. En cuanto a las obligaciones de facturación, regirá la normativa aplicable en el Estado miembro de identificación. Por tanto, si España es el Estado miembro de identificación, habrá que seguir la normativa de facturación que establece el reglamento de facturación aprobado en España. Al tratarse de ventas a distancia, es decir, ventas dirigidas a consumidores finales, tendremos la posibilidad de emitir factura simplificada, lógicamente, si se cumplen los requisitos. Si son de importes inferiores a 400 euros, no será necesario la identificación del destinatario. ¿De acuerdo? En cuanto al sí, las obligaciones, ya hemos dicho que no hay que cumplir, ¿vale? Respecto de las operaciones, ¿vale? Y de los libros registros específicos de los regímenes especiales, estos no deberán suministrarse al sí. Pero claro, lógicamente, cualquier empresario español que esté realizando ventas a distancia, a distancias intracomunitarias, esas son operaciones que, aunque no están localizadas en España y están sujetas a tributación en destino, sin embargo, sí forman parte del volumen de operaciones y deberán informarse en el sí, como operaciones no sujetas por reglas de localización, ¿vale? Se establecerá, lógicamente, una nueva clave del campo de régimen especial trascendencia tributaria en el sí que identifique concreto estas operaciones declaradas a través del modelo 369 de los regímenes especiales. Y finalmente, bueno, hemos hecho aquí un checklist para todas las empresas para que, bueno, pues sean conscientes un poco de los cambios, ¿no?, que se introducen con este nuevo paquete IVA, podríamos decir, aplicable a las ventas, al comercio electrónico intracomunitario y también internacional de bienes, y para que estén alertas y, bueno, pues se pueda reaccionar ante las nuevas obligaciones que tendrán que cumplir. Tendrán que revisar los nuevos umbrales de sus ventas a distancia, lógicamente, y impacto de marketplace. Tendrán que valorar las empresas y decidir si darse de alta en los nuevos regímenes de ventanilla única, tanto para las ventas a distancia como las ventas a distancia de bienes importados, eso es para los proveedores que estén realizando las importaciones, ¿no?, con destino a consumidores finales. Revisar la necesidad de mantener algún registro del IVA y cumplir con las obligaciones formales en otros Estados miembros. Revisar también la información necesaria para el cumplimiento de las nuevas obligaciones formales y adaptar, en su caso, los sistemas, ¿no?, de ERP. Revisar las obligaciones de facturación, solicitar, lógicamente, el alta en los nuevos regímenes especiales de ventanilla única cuando se apruebe el modelo de declaración censal 035 y, en su caso, proceder a la cancelación de los registros de IVA actualmente existentes en otros Estados miembros en relación, bueno, pues con las ventas a distancia que actualmente se estén declarando en destino frente a la propia administración tributaria local, ¿no?, de donde se están realizando esas entregas. Los marketplaces deberán revisar las operaciones en las que se están convirtiendo ahora en sujetos pasivos y adaptar, lógicamente, sus operativas, la facturación y cualquier intercambio de información con los proveedores. Y las empresas extranjeras deberán valorar la posibilidad del registro en España en los regímenes de ventanilla única y revisar las obligaciones asociadas, ¿no? Y bueno, pues damos por finalizada nuestra exposición en relación con, pues bueno, pues con todas estas novedades en IVA del comercio electrónico
que la verdad es que tiene bastante impacto y bueno, lo que sí yo creo que es importante señalar es que es una materia muy técnica, tiene mucho contenido y bueno, habrá que revisar operación por operación y bueno, con antelación y analizar el impacto, lógicamente, que las operaciones que realicen las empresas a partir del 1 de julio puedan tener y sobre todo, bueno, pues revisar sus sistemas y las obligaciones derivadas de todas estas nuevas operaciones. María José, tenemos dos preguntas, ¿vale? Primero, Sí. Miguel dice, buenas tardes, mi negocio vendió 20.000 euros a Europa en distintos países. Al pasar el umbral de los 10.000 euros, ¿debo acogerme al nuevo sistema de ventanilla única y presentar y liquidar el modelo 369 el siguiente trimestre? Muchas gracias, Macarena, y también al participante que formula la pregunta. La norma lo que indica es que el referido umbral debe referirse al año natural precedente, ¿vale? Por lo tanto, si bien con el sistema anterior no superaba el umbral, pues estaríamos en el ejemplo que hemos indicado anteriormente y tendría que liquidar el IVA en el país de destino. ¿Qué conlleva eso? Pues hay dos fórmulas, como explicábamos. Está la fórmula de registrarte en los países de destino o está la fórmula más simplificada de registrarse en la ventanilla única. Es verdad que a nivel de modelos habrá que ver si la norma menciona algo sobre este año de transición, que todavía los modelos no están aprobados, pero siguiendo un criterio conservador, tendría que liquidar el IVA a partir del 1 de julio, el IVA de destino, y por tanto pues podría acogerse a la ventanilla única. En cualquier caso, como digo, hay algunas de las normas que están aún en tramitación y que serán aprobadas en los próximos días y tendremos que estar atentos, ¿no? También recordar que, bueno, para resolver precisamente y ganar seguridad jurídica en este tipo de operaciones, pues hay una herramienta como la que hemos comentado al inicio de la sesión, que es ese programa de Extenda, ¿no? Gracias, José Antonio. Seguidamente pregunta también Miguel que si sigue creciendo y supera los límites de algún país miembro, por ejemplo, más de 35.000 euros en Italia, al estar en ventanilla única, ¿puede seguir aplicando la regla general de tributación en origen? Bueno, el umbral ya ha cambiado, ¿vale? Con lo cual tenemos que olvidarnos de las cifras de los 35.000 euros y únicamente tenemos que tener en mente las cifras de los 10.000 euros para el conjunto de las ventas y los servicios a la Unión Europea, ¿vale? Eso de entrada. Entonces, en función de eso, ocurrirá igual, que tendrá que liquidar el IVA de los países de destino si supera el umbral y pues gestionar la recaudación con esos tipos impositivos del IVA pues a través del sistema de ventanilla única de la agencia tributaria o a través el registro en las jurisdicciones de destino, ¿no? También pregunta otro participante que si están dadas de alta en este nuevo sistema en España, pero almacenan sus productos en Francia, ¿cómo se procedería con las ventas bien a países diferentes a Francia? Claro, aquí se pueden dar multitud de situaciones. Como ha comentado mi compañera María José, la reforma, aunque viene a simplificar el actual sistema de gestión y recaudación del IVA, la redacción que ha adoptado el legislador es francamente compleja, ¿vale? Y se pueden dar multitud de situaciones, ¿no? Estamos hablando ya de un supuesto muy específico en el que los bienes no están en España, pero están en otra jurisdicción. Entonces, ese tipo de situaciones ya habría que analizarlas muy en detalle, ¿vale? Porque puede haber distintas derivadas, con lo cual, bueno, pues podemos estar ante una primera operación en la que no se transmite la propiedad y los bienes se piden a otro almacén y en ese caso siguen siendo titularidad del proveedor y por lo tanto, al no haber entrega, pues estamos ante una operación asimilada de entregas intracomunitarias de bienes y habría que ver luego si la segunda operación es una entrega interior porque el consumidor final está en ese país o si ahí ya se produce una entrega intracomunitaria de bienes que el consumidor final esté en un tercer país Estado miembro. Ahí ya hay que revisar muy bien
todas las particularidades del supuesto, ¿no? Porque, como digo, la reforma es francamente compleja. Prueba de ello es que la propia agencia tributaria ha habilitado un banner en su propia página web específico que va actualizando periódicamente con todas las normas que se están aprobando, los modelos que se están aprobando e incluso preguntas frecuentes, ¿no? Y prueba también de ello es que la propia Unión Europea ha emitido unas notas explicativas que tienen más de 100 páginas y donde se recogen multitud de ejemplos distintos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese caso ya os digo que tendríamos que ver también todas las particularidades y bueno, pues el propio programa de Extenda, teniendo en cuenta que dentro de esa limitación que hay de 70 horas por proyecto, pues es una buena herramienta para oye, pues confirmar cómo me afecta, por ejemplo, esta reforma, ¿no? Ya al detalle. José Antonio, hay otra pregunta que dice, hola, nosotros ya por nuestro negocio de venta estamos en la ventanilla única y hacemos declaración intracomunitaria todos los meses en ventas y compras. ¿Tenemos que hacer algo especial para nuestro comercio electrónico o en qué nos afecta esta nueva modificación? Bueno, tendremos que ver si esos modelos nuevos que se van a presentar y que están pendientes, como digo, de aprobación, si va a haber alguna modificación ahí que pudiese afectar, ¿no? Ya es una cuestión ya bastante práctica. La ventaja es que este participante pues parece que ya está familiarizado con la ventanilla electrónica, pero bueno, tendremos que ver finalmente esos modelos que se deben de aprobar de forma inminente, si finalmente recogen alguna particularidad y hay que empezar a declarar la parte de los bienes probablemente a través de otro modelo. Muchas gracias, José Antonio. Pues no tenemos ninguna pregunta más. Yo creo que damos por finalizada. Como ha reiterado también mi compañera María José, aunque el objetivo de la Unión Europea y del legislador es reducir la carga y la burocracia a las empresas, ¿no? Con todo el tema de este tipo de comercio electrónico, como digo, la reforma es francamente compleja y prueba de ello es lo que os indicaba, ¿no? Que la propia agencia tributaria ha habilitado un banner específico para esta reforma y que la propia Unión ha emitido notas explicativas, ¿no? Con multitud de ejemplos. Con lo cual, bueno, pues animo a que todos aquellos que tengan una parte del negocio considerable online y tengan dudas sobre la reforma, cómo le puede afectar y cómo, si tiene que hacer algún ajuste en su operativa, pues bueno, yo creo que el programa de Extenda es una magnífica herramienta para ganar seguridad en ese punto, ¿no? Vale, pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizado el webinario. Muchas gracias a Macarena y a Extenda y también muchas gracias también a mi compañera María José y bueno, pues estamos a vuestra disposición para las dudas que puedan surgir con motivo de la reforma que, como digo, esta misma mañana se ha aprobado una nueva modificación que se ha publicado en el boletín, ¿no? Oficial del Estado. Muchas gracias a vosotros, José Antonio y María José. A vosotros. Comentarle a los participantes que enviaremos tanto la presentación como el enlace para que puedan volver a ver el vídeo. Y ya está. Muy bien.